soy esa reunión de miembros que se llama cuerpo humano. No soy un aire tenue y penetrante difundido por todos estos miembros. Pero, ¿qué soy, pues? Una cosa que piensa. ¿Qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, que concibe, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que también imagina y siente. ¿Qué es la neurofilosofía? El término neurofilosofía fue popularizado por Patricia Churland en 1986 para designar una concepción eliminativa en el cual las diferencias entre filosofía y neurociencias se eliminarían. Una de las cuestiones o fenómenos que se hace desde la perspectiva y que estudia la neurofilosofía es la mente. ¿Y qué es la mente? A continuación vamos a resolver esta pregunta. Podría decirse que es la característica que define quiénes somos. Es aquello en lo que pensamos cuando decimos soy. Muchos afirmamos que sin ella no desearíamos seguir viviendo. Y por cierto, nuestra existencia dejaría de tener sentido. Es lo que llamamos mente. De todos los misterios del universo, tal vez el más intrigante sea el que reside en el centro de nuestro propio ser, la mente. Pero, ¿qué es? ¿Una pequeña persona en mi cabeza que piensa por mí? ¿Una linterna que cuando se enciende ilumina brevemente la nada y luego vuelve a apagarse? ¿Es en efecto la realidad en sí misma? ¿De dónde proviene? ¿Por qué existe? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo se relaciona con el cuerpo que aparentemente la contiene? Para los filósofos griegos el término mente era utilizado para designar el alma o el espíritu. En la actualidad los filósofos modernos y contemporáneos lo utilizan para designar aquella facultad que nos permite pensar, recordar y todos los elementos que tengan que ver con la vida psíquica. Pero un cuestionamiento que no está resuelto aún es determinar si esto es una propiedad del cuerpo o es algo ajeno a esto. Para los filósofos griegos el término mente era utilizado para designar el alma o el espíritu. En la actualidad los filósofos modernos y contemporáneos lo utilizan para designar aquella facultad que nos permite pensar, recordar y todos los elementos que tengan que ver con la vida psíquica. Pero un cuestionamiento que no está resuelto aún es determinar si esto es una propiedad del cuerpo o es algo ajeno a esto. A partir del postulado principal del materialismo, a partir de esto, el postulado principal del materialismo eliminativo infiere que la mente no es más que el cerebro. A partir de lo anterior, incursionamos en todo este complemento, todo este concepto que es el materialismo eliminativo, enunciado, postulado por Patricia Churland. El eliminativo es necesario tener en cuenta el concepto del mismo. Cuando hablamos de este tema nos referimos a una corriente netamente materialista que infiere que la conciencia no es un componente que se encuentre fuera del cuerpo o que sea diferente a este, sino que hace referencia a que debe ser explicado en términos netamente biológicos, a partir de la estructura cerebral. Dice que, digamos, el término conciencia podría tender a desaparecer a partir del desarrollo de las neurociencias. De este modo, este materialismo eliminativo se encarga de considerar algunas teorías como obsoletas debido a que no abarcan, digamos, este concepto con bases neurobiológicas bastante estables. Adicionalmente, no hay, digamos, espacio para abarcar los fenómenos
llamados mentalistas, y se concibe que la única realidad existente para el estudio es el mismo cerebro. Entonces nos preguntamos cosas como ¿por qué estudiar el cerebro para entender la filosofía? O cómo la filosofía puede ayudar a la ciencia, y por qué algunos filósofos siguen resistiéndose a estas explicaciones neurobiológicas. Entonces, Patricia Churland responde que para entender la mente hay que entender el cerebro, teniendo en cuenta que son lo mismo. Y dice que el aprendizaje, la memoria, la conciencia, la percepción y la toma de decisiones hacen parte de entender el cerebro, porque estas son cosas que cualquier cerebro hace. Entonces, se ha aprendido y se ha estudiado a lo largo de los últimos 40 años en neurociencias que una vez que tenemos una imagen clara de lo que sucede a nivel cerebral en cuanto a la toma de decisiones o de percepción, esto no precisamente coincide con una explicación filosófica o con las perspectivas de los filósofos. Sin embargo, la epistemología, la cual es de naturaleza del conocimiento, que está relacionada intrínsecamente con la filosofía, también estaría relacionada con las neurociencias, ya que el conocimiento, o cómo aprendemos, qué recordamos, cómo vemos, qué aprendemos, puede estudiarse desde el cerebro.